Hola, buenas tardes amigos. Parece que hay algún problema técnico. Estoy esperando que entre Madre Cósmica y así podamos empezar la entrevista. Eh, Son problemas ajenos a mí. Vamos a ver si consigo. A ver si conseguimos hacerlo bien. Y se puede ver la... No, no hay manera. Pues no, parece que queda igual. Algo no estoy haciendo bien. Bueno, vamos a dejarlo porque si no esto sería... Sí. No pasa nada. Vamos a ver. Ahora no se me... Ah, sí, sí. Sí, sí, yo te veo. Vale, yo te veo. Vale, vamos a hacerlo. Venga. Tienes que salir tú solo, a ver, tienes que salir tú solo en pantalla. Jaime, tienes Mm, que salir tú solo en pantalla. Es que no sé, yo había yo hecho directos hace tiempo y se veían las dos pantallas completas. Entonces no lo no sé, sé, porque, Sandra. porque yo como no he hecho nunca, digo, no he Claro. tocado nada, o sea, no sé. O sea, ¿qué quieres decir, Sandra? Que tengo que salir de pantalla. Ah, salir yo solo en pantalla. Bueno, venga, vamos. Otro día lo arreglo, porque si no. Queridos amigos del misterio, bienvenidos a la nave nodriza estelar Urma 66. Hoy tengo el honor, el placer de presentarles a Sonia, Madre Cósmica aquí en TikTok, Madre Cósmica 1058 en YouTube. Les aconsejo que la sigan. Ella ha tenido experiencias desde la infancia, es terapeuta y formadora holística, instructora de meditación, maestra de Reiki, consteladora, facilitadora de la CAP, activación del Kundalini y transmite energía directa. Como decía, desde niño ella ha tenido sus experiencias y sin más preámbulos, mejor que ella se presente y nos cuente digamos, lo que hace por los demás, por las otras personas y que nos cuentes un poco, por favor, si eres tan amable, todos los aspectos, todas esas primeras experiencias que tuviste en la infancia, a qué te dedicas en el mundo espiritual y las terapias que tú realizas, por lo que he podido indagar de ti. Si eres tan amable, adelante. Bueno, pues me llamo Sonia. El Madre Cósmica no es algo que yo me autodenomine, es más un poco el emblema de mi proyecto como formadora y terapeuta holística. Y bueno, pues, bueno, ¿qué hago por los demás? Y qué hago por mí misma, sobre todo, porque a mí me encanta hacer lo que hago y me siento súper feliz. Y a través de todo ese bagaje de trabajar con tantas personas, yo aprendo un montón compartiendo con las personas a través de una terapia, de un curso, de un taller. He tenido también experiencias muy bonitas que me han regalado las personas que vienen a mí. Y bueno, pues yo básicamente a lo que me dedico casi la mayor parte del tiempo es terapias de Reiki, formación, instrucción de meditación, que doy talleres de meditación y luego pues aparte tengo otras técnicas, otras herramientas que también voy utilizando, como la CAP y todas las que has denominado, como constelaciones, todo esto. Bien, pónganse en contacto con Madre Cósmica para cualquier consulta. Como digo, la tienen aquí en TikTok. Gracias por los regalos. Y la tienen también en YouTube como Madre Cósmica 1058. Bueno, muchas preguntas para hacerte. No sé si nos dará Empieza. tiempo. Mientras tú tengas, bueno, esperemos que todo vaya fluyendo, ¿verdad? Que estemos en un directo en paz, ¿verdad? Que podamos intercambiar informaciones. A mí me apetece mucho conocerte, saber tu filosofía de vida, tus capacidades psíquicas, si es que las tienes, que no sé porque te desconozco. Tengo que dar las gracias a Marcos, que gracias a él, pues estás en esta entrevista que has aceptado, ¿verdad? Y yo te lo agradezco mucho. Desde niña tuviste experiencias. ¿Qué experiencias tuviste desde niña? Bueno, yo de pequeñita recuerdo experiencias que yo cuando era pequeña no reconocía como tal. Experiencias a lo mejor, pues, por ejemplo, bueno, en mi caso mi madre falleció cuando yo era pequeña. Entonces, pues recuerdo que un tiempo después de que esto sucediera, pues yo la sentía, ¿no? Había momentos en los que ella por su enfermedad llegó un momento en el que caminaba con un bastón y, y recuerdo de niña
sentir ese bastón, me acuerdo que yo me iba a dormir y tal, y sentirlo. No lo vivía con miedo, porque como me sonaba, o sea, yo sentía que era ella, pero bueno, en ese momento yo lo vivía como si fuera algo, no, no sé, no me daba miedo, para mí era como una normalidad, incluso como un alivio de decir, bueno, sé que está ahí, ¿no? De otra forma, pero está. Ujú. Y bueno, pues luego ya de adulta, cuando me han pasado según qué cosas, como el tema del viaje astral y tal, pues me he dado cuenta que de pequeña esto me había pasado muchísimas veces, pero yo no lo había reconocido como tal. Entonces, yo recuerdo experiencias de coger y encontrarme de repente en la calle donde nos reuníamos la pandilla de amigos y yo llegar y yo iba en pijama y todo y llegaba a la calle, era de noche y como no había nadie, pues yo me ponía a correr por la calle, lo que hace un niño, ¿no? Pues juego. Y a lo mejor decía, pues ahora voy a volar. Entonces pegaba impulso e iba volando a 1 metro del suelo. Ahora decía, pues ahora 2 centímetros. Bueno, cosas así de que como eres niño, aunque tú te salgas del astral, no dejas de ser tú y estás jugando. Y luego, pues, recuerdo también una ocasión de despertarme por la mañana y decirle a mi hermana, me he tirado toda la noche con el techo aquí, a un palmo, además viendo las pelotillas de papel que tirábamos con el bolivic, que esto, bueno, estas cosas que hacen los críos también, que se había quedado en el techo, y yo decía, ¿por qué me he pasado yo toda la noche mirando el techo a un palmo, no? Y entonces, pues luego ya de adulta, cuando ya comprendí lo que me estaba pasando, dije, ostras, es que como estas me han pasado un montón y yo en su momento no he sabido relacionarlo con nada. Y bueno, en fin, de estas experiencias de viaje astral, la que sí que marcó un antes y un después en el que yo fui consciente, me está pasando esto, fue hace ya, bueno, muchos años. Eh, Recuerdo que esa noche mi niña, mi hija, la más pequeña, era un bebé y había pasado unos días así un poquito pachucha y esa noche yo me la había llevado a dormir pues a mi cama, estaba entre su padre y yo. Y recuerdo que esa noche, a lo mejor por el hecho de tener a la niña al lado y estar pendientes, como que no acabas de dormirte del todo y estás como ahí, como en alerta, un poquito consciente. Y de repente siento como un zumbido que para mí era más un ultrasonido, que incluso pensé, ¿quién de la calle se le ha encendido una alarma de coche? Era una cosa, un zumbido como los silbatos estos de los animales, un ultrasonido, Ujú. pues era algo así. Y de repente siento que no me puedo mover, me entra como una sensación eléctrica en todo el cuerpo que me paraliza. Yo quiero moverme, quiero zafarme de eso, quiero gritar. De hecho, yo tengo el recuerdo de gritar, de llamar a mi marido, pensaba que me estaba dando algo y él no me escuchaba para nada. Y entonces se me ocurre, digo, bueno, a ver si dándole una patada se entera y me socorre, pero es que no me podía mover. Y hubo un momento en el que, no sé cómo lo hice, pude darle una patada a mi marido, pero luego él no se enteraba de nada. Digo, ¿cómo puede ser con la coz que le he dado que no se despierte? Luego entendí que, claro, no le estaba dando con mi cuerpo, le estaba dando con mi cuerpo astral. Entonces, era un cuerpo etérico, entonces, ¿cómo se va a enterar? Ya. Y de repente veo que desaparecen todas esas sensaciones y ¡boom! Salgo y me veo flotando encima mío. Claro, me quedé, es que digo, no, ¿qué está pasando? O sea, esto que no estaba asustada, estaba como experimentándolo todo, ¿no? Era como, no sé, necesito recibir información, ¿qué es esto que me está pasando? Y entonces, tú en ese estado, o por lo menos a mí me pasa cuando estoy en el astral, yo no dejo de pensar, no dejas de tener una mente racional. Y yo analizaba, digo, ¿qué me está pasando? Y entonces dije, bueno, esto no sé si es real, si es un sueño o realmente está pasando lo que creo que está pasando. Y dije, porque yo soy un poco así, bueno, voy a atravesar la pared que tengo enfrente, como Casper, yo es que además recurría a esa imagen, ¿no? A la de Casper. Digo, y si asomo al otro lado, que era la habitación de mi niña y estaba la cuna, si la niña está en la cuna, esto es un sueño porque la niña la tengo en la cama. Pero si llego y la niña no está, es que esto es real. Pues yo hice ese intento de querer atravesar la pared
que fue imposible, porque sí que es verdad que tuve la sensación de que la pared me absorbía, pero claro, tú no dejas también de poner mente. Y en tu mente, para ti la lógica te dice que tú no puedes atravesar una pared. Y hubo un momento que la pared se me hacía eterna. Era como que no podía llegar al final y entonces me asusté y dije, mira, mejor voy para atrás, digo, a ver si me voy a quedar aquí atrapada como Han Solo, no quiero, y bueno, y acabamos, ¿no? Y entonces, pues nada, en ese momento que me autodí esa orden de vuelve para atrás, ya está, no sigas más allá porque no sabes lo que va a pasar, ahí fue cuando desperté y dije, Dios, ¿qué ha pasado? ¿No? Y ahí entendí que digo, es que es algo que te conecta de alguna forma, aunque no conscientemente, pero de repente es como que se te activa una memoria de esto lo has vivido otras veces y entonces ahí me vinieron a la memoria todos esos episodios que te he contado antes de Ujú. niña, bueno, y otros más que, yo que sé, algunos pues ya no me acordaré, que Ya. dije, vale, ahora entiendo lo que me pasaba de pequeña, ahora lo entiendo. Yo busqué información, porque aunque conocía que sabía de este fenómeno, yo busqué información porque los síntomas que sentí dije, esto tiene que estar relacionado con algo. Y me puse a buscar y efectivamente lo relacionaban con el viaje astral. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues he sido muy consciente cada vez que me ha pasado y lo he vivido, pues he sido muy consciente de ello. Cuando te has desdoblado, ¿te has visto en el cuerpo físico desde el espíritu? ¿Me Sí, a querías veces decir me he esto? visto, no No siempre me siempre. veo, ¿eh? Pero sí lo has logrado ver. De ver, de verme, o sea, yo me he visto físicamente en el sitio. Esto a lo mejor me ha pasado 2 o 3 veces. Desde Pero yo arriba. normalmente, sí, sí, o desde arriba o desde el punto donde me vaya. O sea, porque a Ujú. veces no siempre uno, o por lo menos a mí me pasa, no siempre me desdoblo y me quedo un rato flotando a ver qué pasa. A veces te desdoblas y ya apareces en otro sitio, ¿no? Automáticamente. Eh, Bien, entonces, otra vez entiendo. recuerdo que, que me desdoblé. Yo en ese tiempo estaba haciendo un trabajo terapéutico muy potente con obsidiana. Y recuerdo que esa noche me desperté y dije, uff, qué mal me encuentro, o sea, esto está haciendo una limpieza súper bestia y dije, bueno, no me encontraba bien, digo, voy al baño, que está en mi habitación, y además la puerta cuando la abres ves la cama directamente. Y cuando estoy en el baño, yo pensaba que estaba en el baño realmente. O sea, que yo había entrado al lavabo y tal, pero yo digo, me siento rara, siento como que la atmósfera está diferente, tal, y resulta que la puerta que quedó entreabierta, cuando yo me giro, digo, ostras, que yo estoy en la cama, me he salido del cuerpo dentro de, bueno, de esta terapia que estaba haciendo con obsidiana, ha habido algo que me ha hecho salirme del cuerpo, pues para yo entender una serie de historias, ¿no? Y me vi en ese momento también, me vi en la cama, pero no me suelo ver. Yo ¿Qué te una vez sueles ver? Hmm. salgo ya normalmente directamente pues a otro Vale, lado. A veces no me voy muy lejos, tampoco, entiendo. pero Vale. Bueno, todos hemos oído hablar del cordón de plata que une el cuerpo físico al espíritu, ¿no? Quizás ujú. solo nos desdoblamos a una distancia de escasos metros o realmente viajamos a otras dimensiones en esos viajes astrales. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues que yo creo que pasa un poco de todo. Porque yo ha habido momentos que me he salido del cuerpo y me he quedado en la terraza de mi casa, contemplando el cielo. Porque pasa una cosa que cuando tú te sales al plano astral, el plano astral es un reflejo de lo que hay en la tercera dimensión, pero hay cosas que varían. Y las leyes de la física te las puedes saltar un poquito a la torera. Entonces depende mucho de la mente, ¿no? De las limitaciones que tú te pongas para poder saltarte esas leyes físicas o no. Entonces yo ha habido momentos en los que, ya te digo, me he salido del cuerpo y me he quedado en la terraza y me he puesto a ver el cielo y entonces ves el cielo, ves lo que pasa en la cuarta dimensión, pero solapado al plano terrenal nuestro. Y yo recuerdo una vez de estas de salir a la terraza, decir, uy, qué cielo más bonito, enfrente de mi casa hay un parque, pensar en el parque y automáticamente aparecer allí y de repente mirar para arriba y decir, pero ¿esto qué es? Esto es una autopista de naves. O sea, de decir, pero ¿cómo puede ser? O sea, si es que está todo lleno. Bueno, de alucinarlo. Otras veces me he salido del astral Ajá. y a lo mejor he conectado más con la naturaleza y me he encontrado elementales de la naturaleza, Todo ¿no? esto, Haciendo sus perdóname que te cosas. interrumpa, todo esto lo recuerdas en forma de sueños, entiendo, ¿no?
Yo no lo recuerdo como sueños. Para mí son recuerdos reales. Yo cuando tengo un sueño distingo lo que es un sueño de lo que es Ujú. un sueño lúcido de lo que es un viaje astral. Porque en el sueño, pues, un sueño, pues tu cerebro, tu mente, pues se encarga un poquito de gestionar, pues a lo mejor todas esas cosas que te han pasado a lo largo del día, de la semana, Ajá, emociones, sucesos, etcétera, ¿no? Tu cerebro también hace un trabajo de gestión de ordenador, como digo yo, ¿no? sí. El sueño lúcido es en este en el que tú estás soñando y de repente te das cuenta de que de alguna forma tú puedes controlar ese sueño o más que controlarlo, puedes ser protagonista, puedes conducir un poquito el sueño y puedes ser protagonista y a la vez espectador. No es como que el sueño no te lleva, sino que tú un poquito puedes decidir, tomar decisiones y tal. Y del sueño lúcido al sueño astral no hay nada para mí, pero el sueño astral, o sea, oye, perdón, el viaje astral, yo cuando lo recuerdo como, recuerdo haberme ido de vacaciones, o sea, para mí los viajes astrales los recuerdo como experiencias que me han pasado, porque para mí es mi realidad. Perdóname. Vamos a dormir, estamos descansando y se produce el viaje astral, que todos lo tenemos, ¿no? ¿Verdad? Sí, Entonces, yo entiendo que lo recordamos en sueños, porque claro, mientras estamos durmiendo, estamos viajando, ¿no? Estamos viajando a otras dimensiones, posiblemente, yo no tengo esa certeza, aunque quiero creer que es así, por experiencias propias también, pero tengo dudas. Entonces, claro, si estamos soñando, estamos en el viaje astral, todo lo que nos queda en la mente al despertar son recuerdos de esos sueños, ¿no? Yo recuerdo la vivencia La completa. vivencia que has Es verdad tenido. que, claro, es verdad que yo hay sueños que hay días que digo, he soñado y me levanto y no me acuerdo. Digo, sé que he soñado Sí. con algo, pero no lo recuerdo. No, no, Mm. no me acuerdo de todos los sueños. Pero de estas experiencias me acuerdo de todas. O sea, eh, pues ya te digo, puede ser como un recuerdo que digas, ahora no caigo en ese recuerdo, pero en el momento que te acuerdas, de repente te viene todo, toda la Te información. viene que está en tu memoria, todo lo que has viajado, todo lo que ha acontecido, ¿verdad? Sí, En sí, esos sí. viajes te refieres. O sea, para ti esto es una realidad. Los viajes astrales Sí, existen, nos sí. podemos teletransportar a otras dimensiones donde hay Ujú. otras formas de vida, donde podemos interactuar con otros seres o con mismos seres humanos que a veces nos relacionamos en el astral. Esto para ti es una realidad, entonces. Sí, sí, sí. Además, ya no solo con otros seres humanos, sino con otros seres No que están humanos. ahí y que te encuentras en el astral, porque yo en el astral pues hay mucha Wow. fauna y el campo astral pues tiene diferentes frecuencias de vibración. Entonces hay bajo astral y luego hay un Ujú. campo astral pues mucho más luminoso. ¿No? Entonces, pues hay un poquito de todo. Es un poco lo que pasa aquí, ¿eh? Lo que pasa en la tercera dimensión. Allí, Ujú. pues hay cosas muy bonitas y hay otras, pues que dan más miedito o que son más oscuritas. Es así. Entonces, si tú dices recordarlo, ¿has tenido algún contacto con seres no humanos en otras dimensiones en tus viajes astrales? Yo me he encontrado en viajes astrales y por experiencias de estas que te estás desdoblando, esto de la parálisis del sueño, Sí. me ha pasado también de visitantes de dormitorio y estas cosas, esto también me lo he encontrado. Me he encontrado criaturitas de bajo astral, me he encontrado seres que yo para mí que no eran de este mundo, me he encontrado o me he visto en ciudades de luz, donde me he encontrado pues una serie de seres o personas que a lo mejor te llevan como... Normalmente cuando me ha pasado esto siempre te llevan como para enseñarte algo. Es como si te invitaran para darte una información, para enseñarte algo, para formarte en algún campo, cosas que a lo mejor en ese momento tú te acuerdas de la experiencia pero no sabes qué es. Pero luego con el tiempo hay algo que se va despertando y Sí. vas conectando con ello y hay Ujú. información que dices, ¿esto de dónde me viene? Y entonces te acuerdas que dices, vale, es que me pasó esto. Y ¿No? He tenido experiencia. puedes atar cabos sueltos, te refieres, ¿no? Reorganizar toda la experiencia, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. O est- sea, est- estos seres que dices que has visto, ¿me los podrías describir, por favor? A sí, mí mira, es muy interesante. en estos, los seres de bajo astral, por ejemplo, Sí. yo cuando me he encontrado de muchas formas, ¿vale? Algunos son muy pequeños, son como decirte, que esto ya no solo en el viaje astral, o sea, a veces haciendo una terapia de Reiki los he podido visualizar,
¿vale? Los visualizo, no los visualizo con estos ojos, los visualizo con este, ¿vale? Suelen ser, yo la densidad, la negatividad la suelo ver un poco como chapapote. Es mi forma de verla e identificar lo que es. Pero a veces esta densidad, pues porque lleva mucho tiempo adherida, de repente empieza a adquirir cierta conciencia. Y entonces ya empiezan a ser pequeñas entidades. Yo en viaje astral me he encontrado con seres que a lo mejor ya tenían cierta apariencia como animal, como si quisieran imitar las formas de vida de la Tierra, pero muy distorsionadas energéticamente. O sea, como a lo mejor su patrón de frecuencia está muy distorsionado, pues suelen ser criaturas feitas Ujú. a nuestro criterio. Ya. Al principio esto me asustaba mucho, pero luego con el tiempo me di cuenta, cuando bueno, ya estaba mucho más trabajada, ya tenía muchas herramientas de protección, que al final cuando tú sientes cierta compasión por estos seres, se derriten. Se O sea, derriten. yo recuerdo una experiencia que a veces pienso, o sea, aunque digamos, estamos vibrando en luz, yo lo que me dedico para mí es una profesión muy bonita, intento dar lo mejor de mí, estar en amor, pero no dejamos de ser seres humanos y a veces hay cosas, hay eventos en nuestras vidas que pueden bajarnos la vibración o que a veces te lleven a un plano bajo precisamente porque por lo que tú puedas hacer puedas ayudar a ciertas criaturas. Yo recuerdo una experiencia de viaje astral en la que me veo en una especie de parking, un subterráneo, que esto ya, el escenario que se conforma a tu alrededor ya te da un poquito pistas de dónde estás. Y cuando uno se encuentra en estas situaciones, donde hay un escenario, donde hay una criatura, donde hay tal, muchas veces tu mente también pone de su parte. ¿Por qué? Porque para entender lo que está pasando, tú vas a recurrir a esos recursos mentales, a esos recuerdos, a esas formas, a tu cultura, a lo que a ti te ayude a entender qué es Ujú. lo que estás viviendo, lo que está pasando y lo que estás viendo. Y recuerdo pues que verme en ese parking, a mí ya me decía, uy, además un parking muy lúgubre, muy como si hubiera humedades, tal, digo, creo que estoy en un sitio que no es muy bonito energéticamente. Y de repente siento que del pie me tira como una especie de animalillo, que era una mezcla entre un cachorro de perro recién nacido, pero también tenía como características humanas. Entonces, Ajá. claro, yo cuando lo veo, muy feillo, muy negrillo, muy deformado, ¿no? Y entonces cuando yo lo veo, lo primero que hago es que me asusto, digo, ¿esto qué es? Y empiezo a sacudir la pierna como diciendo, por Dios, ya ahí entendí que era un ataque astral o que a lo mejor querían tal. Y empiezo a sacudir la pierna y al final es que doy una patada y lo expulso como diciendo, ¿esto qué es? Cuando lo vi en el suelo, es que parecía un cachorro, muy feo, pero parecía un cachorro de animal. Cuando lo veo en el suelo, me dio tanta pena, sentí compasión por él. Y no se me ocurrió otra cosa que lo cojo en brazos, empiezo Ujú. a cunarlo como si fuera un bebé, y cuando empiezo a sentir amor y ternura hacia ese ser, la cara le cambia, empieza, energéticamente empieza como a disolverse en luz, se evapora y ¡puf! Qué Y era como curioso. si, sí, o sea, y entonces yo ahí entendí, en esa experiencia entendí que estos seres, cuando tú les envías luz y amor y no te dejas llevar por el miedo, pues que también quieren, también necesitan trascender. Mm. Trascender en el sentido de cambiar de planos, de evolucionar, porque yo para mí todo este salto cuántico que está sucediendo a nivel global, universal, ¿no? Toda esa frecuencia Schumann esta oleada energética de Sí. luz que está impulsando la ascensión del planeta, no es solo para los seres humanos, es para toda la creación. Y en esa creación hay diferentes dimensiones con sus habitantes. Y si nosotros como seres humanos estamos siendo invitados a ascender un peldaño en esa escala evolutiva o de frecuencia, los seres de bajo astral también. O sea, si Eh, nosotros subimos, mm. si estamos en el nivel, en la tercera dimensión, en el 3 y subimos al cuarto o al quinto, los que estén en el sub cero van a subir a la planta cero y los que estén en el uno van a subir a la 2. Entonces, yo ahí entendí y conecté con esa información. Y Querida de amiga, hecho, dime, sí, no, perdona. ¿Tú tienes viajes astrales cada día o es no, esporádicamente? no, no, cada día no. Esto O sea, me pasa. que tú recuerdes, me refiero.
Bueno, claro, puede ser que haya habido alguno que yo me levante y diga, no me acuerdo, pero Ajá, no, esto no me ocurre de forma que yo pueda controlar, o sea, no vale. lo decido yo, ¿vale? No digo, ay, esta Interesante. noche, no. O sucede de forma espontánea Hmm. y va a temporadas. Hay temporadas en las que a lo mejor he tenido muchas experiencias seguidas y luego a lo mejor me puedo tirar meses ¿Y tus o años. experiencias siempre son positivas o has tenido alguna experiencia negativa con los viajes astrales? ¿Algún encuentro Eh, que tú no te esperabas, de baja vibración? Ya sabes. bueno, un poco este que te estaba comentando, pero más que en viaje astral, las experiencias negativas que me he encontrado en este sentido ha sido visitantes de dormitorio. Visitantes de Que dormitorio, que esto sucede también es, están muy asociados con la parálisis del sueño, que sí. no tiene por qué, ¿no? Pero quizás la parálisis del sueño la provocan estos seres, ¿no? También puede ser. Bueno, yo tengo, por las veces que me ha ocurrido, yo tengo mi teoría. Ujú. Y como a mí me ha sucedido de la parálisis del sueño sin necesidad de encontrarme con algo malo o regresivo, ¿vale? O feíto, a veces me ha pasado también, pues previo a salirme y, bueno, simplemente vivir una experiencia de qué estoy haciendo aquí, me voy a la terraza, me voy al parque, ya está, ¿no? O me doy una vuelta por el pueblo. Eh, pero, ay, ¿qué te iba a decir? Se me ha ido. Sí, lo de Visitantes de dormitorio, la visitantes de parálisis del dormitorio. Pero sueño. sí que es verdad que cuando he sentido esas presencias, yo estaba en parálisis. Entonces yo creo que esto de la parálisis Ujú. del sueño se debe más a una fase del desdoblamiento astral que Sí, a que te lo provoquen desde fuera. Yo para mí, es mi entiendo lo que quieres opinión decir, sí. desde mi Un sentir. cortocircuito en el proceso, quizás. Sí. Y que Algo que puede no. ser que ellos aprovechen ese momento, esa interfaz ahí entre del viaje astral para decir, aquí intervenimos, ¿no? Y entonces, para mí es esto, para mí es esto. Y cuando me he encontrado con estos visitantes de dormitorio, yo no me he llegado a salir del cuerpo. O sea, yo estaba viviendo la experiencia con esa parálisis y tal. Sí que es verdad que yo creo que estoy despierta desde mi proyección astral, o sea, Mm. físicamente no, es mi proyección astral la que está despierta y por eso está viendo lo que está sucediendo o está sintiendo lo que están haciendo contigo. Em, Referente a la vida extradimensional, a los extraterrestres, cómo están influenciando hipotéticamente a la raza humana, ¿tú crees que es para mal o es para bien de ser cierto todo esto? Yo creo que nosotros podemos entender que sea para bien o para mal en función de cómo sea nuestra experiencia, pero creo que ellos, el objetivo que tienen, se sale fuera del bien o el mal. Aquí, bueno, esto que te voy a contar, yo Sí. así a través de un directo no lo he contado nunca, Ujú. ¿vale? Sí que es verdad Ante que se lo he todo, explicado. perdóname un momento, ¿estás más tranquila? ¿Estás tranquila? ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien, me siento bien. Respira, tranquila. Te veo un poco acelerada. No, quiero que entiendas que estás en la nave Urma con un servidor y aquí se cuidan a las personas y se respetan Sí, sí, ante sí. todo. Tranquila. Suelo ¿Sí? hablar deprisa, ¿eh? Suelo hablar Sí, es tu deprisita. forma de comunicarte. Vale, vale. Sí, Yo te sí, a noto un veces poquito, pero bueno, por eso quería hacer un momento, bueno, decírtelo, ¿no? Que tranquila, de bajar, tranquila. vale. Estás entre amigos, Eh, tranquila. Adelante. sí, sí. A ver, yo la primera vez que me encontré con estos visitantes de dormitorio, yo no sabía lo que estaba pasando. Yo no vi caras. Ay, es que esto. Yo recuerdo que desperté y vi que había Sí. dos seres a mi lado, que además no Ujú. eran muy grandes. Y en esa época, mis hijos mayores pues tendrían una edad de unos 10 11 años. Y entonces yo lo primero que pensé fue, mis hijos se han despertado por la noche y han venido a llamarme por algo, pero claro, yo no les veía las caras. Pero yo pensaba, no, o sea, no puede ser. Y me doy cuenta de que entre ellos se estaban comunicando y sentía, o sea, yo no podía sentir lo que se decían entre ellos, pero sí que sentía que entre ellos se comunicaban como si cuando el médico habla de ti, pero tú no parece que o estás medio Ujú. dormida y está hablando con un familiar, no se dirige a ti, era como que hablaban entre ellos de algo sobre mí, algo que me tenían que hacer. Y me doy cuenta que a los pies hay una silueta mucho más grande y más alta.
Claro, en ese momento yo me aterré, o sea, de nuevo esa sensación de querer gritar, de querer zafarte de esa situación, de esa parálisis del sueño y siento que me quieren poner algo en la garganta. Llegó un momento que sentí que me abrían la mandíbula, la boca de tal forma que casi se me parecía que se me iba a desencajar la mandíbula para ponerme algo. Eh, no sé de qué forma yo salí de esa situación y recuerdo que esto que sucedió en un periodo a lo mejor de un par de meses, pasaron varias veces seguidas. Eh, yo en ese momento sí que, a ver, conocía que esto pasaba, ¿no? O sea, había sentido testimonios, pero yo no podía imaginar que esto me podía pasar a mí. Ujú. Entonces yo era como, no puede ser. O sea, esto que quieres quitarle hierro al asunto, habrá sido un sueño, habrá sido tal. Em, con el tiempo, eh, bueno, yo esto se lo comenté a mi marido, tal y Sí. cual. Él incluso a veces me decía, es que yo hay noches que me despierto y siento que parece que estás como luchando con algo. Dice, pero no soy capaz de despertarte. Llegó un momento incluso, cuando ya pasó mucho tiempo, que sentí que ya no solamente se hacían esto, sino que me llevaban como a un lugar donde había muchos niños. Y eran niños, bueno, no iba yo sola, yo recuerdo que iba yo y había otras mujeres. Y eran niños que tú los mirabas y veías que, bueno, eran muy humanos, pero había ciertas cositas que decías, "Mm, estos niños tienen algo que no son completamente humanos". Y sentí que nos llevaban para darles amor, para acogerlos, para acunarlos, para pasar tiempo con ellos. Entonces, claro, bueno, yo como me encantan los niños, yo soy muy madrera, disfruto mucho con los críos, lo adopto todo, ¿vale? Todo lo que se presenta en mi vida lo adopto, animalitos, tal, Muy pues bien. era como que es algo que no me costaba. Pero hubo un momento en el que me llevan a un lugar y me ponen a una niña que ya tendría pues unos 5 o 6 años y yo la miraba y digo, esta niña es mía. Tenía rasgos muy parecidos a los de mi hija, pero con unos ojos más grandes. Pero eran ojos que aunque eran más grandes, eran muy humanos, ¿eh? Podían pasar Ujú. perfectamente por unos ojos humanos, solo una niña pues que tiene unos ojos muy grandes, muy bonitos. Además recuerdo que me fijé en el pijama que le habían puesto, que no, seguramente no era un pijama lo que le habían puesto, pero mi mente, pues de alguna forma, digo, qué pijama más feo que le han puesto, ¿no? Era un pijama, digo, vaya colores, tal. Y era como que sentí que yo estaba allí con ella porque necesitaba que yo recibir de mí esa frecuencia de amor, de madre, del corazón, establecer como una especie de vínculo. Y ahí fue que de alguna forma me hicieron entender que todo esto que estaban haciendo era porque se habían dado cuenta, o sea, ellos no lo hacían por maldad, se habían dado cuenta de que era la forma en la que estos niños prosperaban. Porque, por lo que a mí me llegó, o sea, estar en otra dimensión, ya sea por viaje astral, por lo que sea, no es, o sea, cuando tú estás allí, a veces no hace falta que te digan una información, que te la dicten o te la expliquen. Simplemente el hecho de estar ahí, tú estás recibiendo y estás captando. Y hay Ujú. una parte de ti que está filtrando y desgranando esa información y la integras. Yo sentí que eran una raza, unos seres, que les había pasado un poco como a nosotros, que habían llegado a un punto de deshumanización, se habían desconectado de su esencia, bueno, un poquito lo que intentan hacer con nosotros, ¿no? Y que además habían sido manipulados por otra raza que, bueno, que habían hecho lo mismo que está ocurriendo con nosotros. Y que en esa pérdida de esa humanidad, de esa esencia, se habían desconectado de su energía creativa, de su energía creadora, y esto les había provocado pues una infertilidad. Y habían tenido que recurrir a esto para poder seguir. Era como que ellos ya habían tomado conciencia de que habían sido manipulados y ya no querían seguir en eso y ahora tenían que recuperarse. Entonces, claro,
se habían dado cuenta que gracias a la frecuencia del amor los niños prosperaban y que cuando entiendo. no tenían eso era mucho más difícil que estos niños salieran adelante. Y bueno, este tema que yo durante muchos años, aunque para mí era una realidad y yo lo sentía como esto me ha pasado, yo lo llegué a constelar, porque, bueno, imagino que sabrás en qué consiste la dinámica de las constelaciones familiares. Ujú. Eh, yo conocía a la consteladora, ella conocía mi historia, porque a según qué personas sí que le podía explicar esto, no a todo el mundo se lo puedes explicar, y entonces le dije, yo quiero constelarlo, pero cuando llegue el momento de la constelación, no quiero explicárselo a los presentes, no por nada, sino porque no quiero sugestionarlos. Entonces Ya, tú conoces mi historia, tú vas a saber qué rol estoy sacando dentro de la constelación, pero la gente que está saliendo no sabe quién va a ser ni qué está interpretando. Claro, tú como que vas a constelar, esto lo vives desde espectadora y vas viendo un poco la dinámica, ¿no? De cómo se va moviendo todo, cómo actúan las personas. Y yo iba precisamente porque digo, yo quiero ver, quiero asegurarme de que esto no es algo de mi cabeza. Quiero ver si esto es verdad. Y si la gente claro. no me conoce y no sabe de la historia, a ver qué pasa. Si en la dinámica pues no sale nada, pues será que es que he sido mi cabeza. Pero Mm. claro, yo lo flipé porque cada rol que salía, hasta la persona que hacía de mí, se comportaba tal cual. Es que bueno, la chica que hace de mí, pues ese terror ante encontrarse en las situaciones, la persona que representaba a estos niños, pues igual, o sea, fue una pasada porque digo, vale, no me lo he inventado o no es una fantasía o no me estoy volviendo loca. Y cuando ya acabó la constelación, ahí sí que le dije a las personas, digo, bueno, lo que ha pasado es esto. No os lo he Mm. querido decir porque no quería que salierais ya con una idea preconcebida, pero ahora que ya ha salido todo, os cuento la historia. Entonces, claro, pues ahí lo fliparon bastante. Incluso alguien de los que estaban allí participantes, pues habían tenido alguna cosita parecida, ¿no? Y aparte de las Entonces, constelaciones, ¿te has sometido alguna vez a regresiones hipnóticas para confirmar todas estas dudas? O sea, para reafirmarlo todo, mejor dicho, lo que estabas tú comentando, ¿no? no. No, Hipnosis para ir a por esto, regresión, no, sí, sí. porque No yo las, siento que a lo mejor han pasado más cosas sí. que yo no recuerdo. Mm. Por ejemplo, yo no recuerdo que a mí me hayan llevado físicamente a ningún sitio. Yo para mí que Ya. esto no es así, ¿vale? O sea, yo creo que más todas estas intervenciones se dan más en nuestros cuerpos astrales. Yo cuando he ¿Tú crees escuchado que no es estos así? testimonios, Perdóname. ¿Y tú qué opinas de las personas que afirman haber sido abducidas y fertilizadas artificialmente por estos seres? Entre comillas. pues claro, yo no digo que a mí me haya pasado esto, ¿eh? O sea, yo Ya. me he visto que yo me he encontrado con muchos niños y luego vi esta situación de esta niña que dije, es que esta niña parece que es mía. Pero yo no recuerdo haber tenido una experiencia en la que a mí me hayan hecho algo Sí, sí, no, explícitamente. vale. No me refería en tu caso en particular, sino generalizando. ¿Qué opinas de esas personas que Pues, dicen que han sido... claro, claro, esto habría que ver si hay personas, yo he sentido testimonios de personas que dicen a mí me han llevado y yo he regresado embarazada. Claro, cuando tú estás embarazada hay alguna ecografía, hay una prueba de embarazo, hay algo que atestigüe, porque aunque luego ese embarazo ya no se dé, Mm, o te quiten ese bebé, pero se supone que ha habido un embarazo físico, ¿no? se Porque si supone. tú sí, o un embarazo psicológico, de decir, bueno, no sé, que un médico pueda decir, pues aquí mediante una ecografía, pues hay algo Ujú. bueno, que indica que está pasando algo, ¿no? Claro. Yo para mí, que lo que intervienen es desde el cuerpo astral. Yo cuando, que a lo mejor intervenida en un cuerpo astral, ¿vale? Lo que te pasa en otras dimensiones, en otras proyecciones de tu cuerpo, luego eso no deja de estar ligado a tu cuerpo físico. Entonces, si en tu psique o tu cuerpo energético siente que está embarazado, Sí. ¿vale? Eso podría desencadenar que somatizaras un embarazo psicológico. El bebé físico no está, pero tu cuerpo de alguna forma es una teoría, ¿eh? No digo yo que Sí, eso sea sí, la sí. verdad absoluta. No, no entiendo lo que quieres decir. Pero claro, hay personas que sí han tenido los bebés físicos y no eran precisamente humanos. Eran híbridos. O O así sea, lo que los ha afirman. tenido. Claro, por Sí, eso sí. digo, yo para mí, como solo tengo mi Mejor experiencia, dicho, perdona, no es que los hayan tenido, que se los han extraído. esto, claro, digo, yo esto sí que se los han extraído. Claro,
Pero tú, mientras has estado embarazada, ¿tienes alguna prueba física de ello? Porque cuando tú ves, por regla general, cuando tú ves que tienes una falta de la menstruación, pues Sí. y crees, sospechas que tal, pues te haces una prueba, vas Mm. al médico, ¿no? En fin. Entonces, habría algo, ¿no? Que dijeras, bueno, has pasado por eso, o que incluso aunque ya no estuviera, en tu cuerpo quedan rastros Sí. Bueno, de es que un habría que embarazo. diferenciar lo que es el viaje astral y lo que es una abducción. Una abducción puede ser, a lo mejor, como tú estás comentando, también en espíritu, ¿no? En esencia espiritual, o puede ser literalmente llevarse el cuerpo físico de esa persona, teletransportarlo de alguna forma a esa nave y hacer de las suyas, ¿no? Es lo que me vengo a referir, ¿no? Podría ser, como no es, no quiere decir que no me lo crea, ¿eh? Porque con lo Ya, que me ya, ha ya. pasado a mí, yo me lo creo todo, porque, bueno, ¿quién soy yo para dudar de las Ya, experiencias de te otras entiendo. personas? Porque yo Mm. he tenido las mías propias. Pero sí que, por ejemplo, en muchos casos de abducción muy famosos, que Mm. cuando han relatado el proceso de abducción, como estas luces brillantes, estos zumbidos, esta sensación de levitación, Sí. tal, pues que luego regreso y despierto y ha pasado X tiempo aquí, pero allá han transcurrido más. Claro, a Mm. veces lo describen de forma que a mí me resuena más con una proyección astral, que te hayan llevado astralmente, sobre Ya te todo entiendo, cuando no sí. hay estas cosas físicas, ¿no? Que no Mm. te hayan hecho, yo qué sé, hay gente que dice que tiene, oye, pues aquí hay un implante, me han hecho una radiografía y han visto que hay algo y tal. Entonces, bueno, a lo mejor también depende del tipo de ser, porque dicen que hay mucha humanidad por ahí fuera y que a lo mejor cada uno tiene su técnica. O que también, pues, estos seres también evolucionarán tecnológicamente. Normalmente Entonces, esos a lo mejor, implantes no se pueden extraer, según los médicos, porque causarían problemas secundarios. Entonces, bueno, tengo entendido yo, tampoco lo sé. Según los testimonios, siempre hablamos según los testimonios y sus experiencias, ¿no? Con estos seres. Bueno, te haría esa pregunta de nuevo para un poco matizar y luego ya pasamos a otra, si es eso, que de interactuar estos seres con nosotros, ya sean por híbridos infiltrados entre la sociedad, bien sean los viajes astrales, eh, ¿tú crees que van a influir en la evolución del ser humano más tarde o más temprano, por un bien, por un mal? Hay seres de todo tipo, son benévolos, son hostiles. ¿Qué opinas? pues yo creo que hay un poco de todo. Por ejemplo, estos que te relataba, pues yo los veo un poco neutrales, van un poco pues a la suya, ¿no? Pues para Ujú. ellos intentar sobrevivir como especie, pues hacen cosas que a lo mejor a nuestra percepción o a nuestra opinión, pues no son buenas, ¿no? O nos perjudican. Luego yo creo, o sea, tal y como está el mundo hoy día y con todo lo que está pasando, yo creo que hay, es que vamos, es que hay cosas que están pasando que dices, esto no puede salir de un ser humano, porque por poca humanidad que tengas, por muy psicópata que seas, tiene Mm. que haber algo ahí que digas, o sea, yo cada vez más pienso que nos están manipulando, que somos granja humana y que Ujú. bueno, en fin, y que estos nos son ¿Y qué malos, opinas regresivos. de los intraterrestres? Hay muchas hipótesis que afirman que están aquí mismo, en las profundidades de nuestro planeta, y emergen a la Bueno, superficie. yo para mí el tema intraterreno lo entiendo más, o para mí en mi sentir, es más como que son seres que habitan en planos paralelos que vibran, bueno, paralelamente a la vida de la Tierra, pues que a lo mejor en cuarta D o en quinta D pues hay una Tierra también, ¿no? Que está proyectada en otros planos y que, bueno, son humanidades que viven en esos planos de existencia. Paralelos. Entonces, claro, entonces yo no digo que no haya oquedades en el planeta Tierra en el Ujú. cuales no se hayan instalado civilizaciones, porque la Tierra es un misterio y conocemos ni la punta del iceberg de lo que realmente guarda, ¿no? Los secretos de la Tierra. Sí. Pero yo, desde mi sentir, o que en estos viajes me he encontrado, pues que para mí los intraterrenos son más estos seres que vibran en dimensiones paralelas a la nuestra. Y pues aquí, yo para mí, lo que me he encontrado aquí han sido seres bonitos, de luz, que te quieren enseñar, que quieren compartir algo contigo, que incluso invitan a personas a asistir a sus escuelas de luz, ¿no? Porque a lo mejor quieren, o en su misión o en su trabajo también está el de hacernos entender que somos puente, ¿no? O sea, toda esa evolución, todo ese cambio, esa extensión cuántica, toda esa luz, ese amor que tiene que venir desde otras dimensiones más elevadas,
¿Cómo la hacen llegar aquí? Ellos no se van a materializar. Querida amiga, perdona que te interrumpa, es que tú has mencionado La Granja Humana, ¿no? Sabes que es el gran libro de Salvador Freixedo, ¿verdad? Y Sí, conozco a Salvador él Freixedo. hablaba de, y estuve tiempo en caer en la cuenta de que estos seres están más cerca de lo que pensamos, son intraterrenos, están a escasos metros de profundidad de nuestro planeta y tienen sus ciudades y sus autopistas, ¿no? Palabras de Salvador Freixedo, ¿no? Por eso te hacía esa pregunta, ¿no? Y bueno, yo he visto algunos. No puedo decir que hayan emergido a la superficie, pero los he visto. Tampoco sé de dónde vienen ni lo que pretendían, ¿no? Bueno, lo que pretendían puedo hacerme una idea. Pero la posibilidad de que estén entre nosotros, ya lo dijo Salvador Freixedo y muchos investigadores del misterio, ¿no? Por eso te hacía esa pregunta también, ¿no? Es todo un poco así también especulativo siempre estos temas, ¿no? ¿De dónde vendrán? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Realmente influyen? Y mira, otra pregunta. ¿Tú crees que el verdadero poder político se ejerce desde las sombras? ¿Que hay seres ahí que están manipulando, que mueven los hilos de nuestros políticos, de las grandes potencias? ¿Qué opinas? Hombre, pues yo un poco lo que te decía antes es que para mí no me cabe en la cabeza que un ser humano, por muchos intereses que tenga, es que se están cometiendo tantas atrocidades. Cada vez es más evidente que les importamos nada, un pepino. Para ellos somos ganado, les da igual. Si hay una guerra, la gente que muera lo organizan todo entre ellos para sus intereses y que seguramente, eh, claro, es que piensa, sí, a lo mejor las élites pueden ser humanas, ¿vale? Y ahí entran en juego, pues ese poder, ese me quiero hacer con X recursos, mis intereses, quiero ser el más rico del mundo, bueno, en fin, al final, El ¿quién ego la tiene más arriba, grande? sí, sí. Sí, 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 todo esto, ¿vale? Poder rico. Pero claro, ¿para quién Gracias. trabajan estas personas? Porque a veces digo, ¿qué es una guerra? Mm. ¿No? Si al final, si le quitas los bandos, si le quitas los intereses, si le quitas la política, si le quitas tal, es un ritual, es un sacrificio de sangre Ujú. masivo. Correcto. ¿No? Entonces dices, ¿quién se alimenta? ¿Quién se beneficia de esto realmente? Los dioses, ¿verdad? Bueno, sí, los dioses. Entre comillas. Mis Bueno, la dioses no, historia pero siempre, no es de ahora, la historia siempre se repite. sí, sí, Conflictos sí. Es que bélicos claro, y además actuales. uno dice, se supone que estamos ya a un nivel de conciencia que como humanidad hemos vivido muchas cosas, Mm. ¿cómo puede ser que todavía estemos cayendo Seamos tan en los primitivos. Sí. mismos errores? Mm. ¿No? Que digo, bueno, en la Edad Media, en Roma, en tal, había, bueno, pues a lo mejor el ser todavía estaba ahí un poco pues luchando por esa vida, esa subsistencia, Claro, pero con el paradigma actual, sí. dices, ¿qué necesidad hay de una guerra? Yo Mm. cuando pasó lo de Ucrania digo, no me lo puedo creer, no me No, lo puedo ninguna, creer. ninguna, solo intereses Bueno, ni económicos esa ni y ninguna, ¿no? Y luego mm, lo que ha pasado después, y entonces dices, pero vamos a ver, es que no hemos visto bastante. solo son intereses Cuando, económicos bajo mi punto de vista por, bueno, por las materias primas y, bueno, etcétera, etcétera, el petróleo, etcétera, etcétera, sí, ¿no? sí, Y sí, cada uno lo que quiera, pero al final los perjudicados siempre somos los mismos. Y al final todo esto también genera una frecuencia de miedo bueno, pues que al final pero todas ¿cómo estas es emociones. posible que la raza humana se autodestruya a sí misma y se destruye a sí misma, ¿no? Esto no pasa con Bueno, ninguna raza nada más que con los seres humanos. bueno, porque estamos ahí sumidos en ese miedo, en esa separación en la que nos inducen siempre, nos intentan dividir. Diferentes razas, diferentes lenguas. Claro, separación, separación. Entonces, al final es todo Querida amiga, ¿y tú por qué conflicto. crees que hay diferentes razas de seres humanos? De seres humanos. ¿Es que el hombre primitivo africano eh, se fue adentrando en Europa y a raíz de ahí, pues bueno, de un día a otro se volvió blanco? Bueno, de un día a otro no creo, pero es que a lo mejor la humanidad es mucho más antigua de lo que nos dicen. Y ha habido más tiempo para esos procesos evolutivos. Podría ser una teoría, a lo mejor, ¿sabes? Que a ¿Quién lo creó al mejor el ser ser humano? humano. ¿Quién creó al ser humano? Bueno, Madre yo para cósmica. mí, yo creo que algo de intervención tuvo que haber. Vale. Porque, Y si es para así, mí. ¿quién creó las razas de seres humanos distintas? ¿Quién Bueno, creó las lenguas? bueno, las lenguas imagino que a nivel evolutivo, pues, claro, es que, a ver, yo no reniego de que ha habido una evolución, ¿vale? Ujú. Dentro de lo que es bueno, del homínido al hombre ha habido una evolución. ¿Qué opinas de la Torre de Seguramente, Babel cuando confundieron las lenguas? Mejor dicho.
Bueno, pues aquí puede ser que enviaran alguna especie de, bueno, que lo que el propósito fuera eso, el dividirnos, ¿no? El que no nos entendiéramos entre nosotros, y entonces pues ahí a generar pues esa semilla, ese germen del conflicto para Ujú. que eso ya perdurara por los siglos de los siglos, ¿no? Y Vale, así nos tienen. El cómo lo vale. hicieron, pues no lo sé, no lo sé. Hay un propósito ahí, ¿verdad? Que Yo estemos creo que sí. enfrentados, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Sí, sí, yo para mí yo cada vez lo veo Ujú. más claro, porque nosotros no salimos ganando nada. Los que ganan son los de siempre. Bueno, muchos nos hemos dado cuenta, lo que pasa es que somos, digamos, seres humanos normales y corrientes y no podemos cambiar muchas cosas. Me refiero ya hablando de un nivel político, ¿no? Y gestionar todo esto, porque no está de nuestra mano, ¿no? Pero bueno, sí que podemos ser buenas personas, ¿no? Intentarlo, ¿no? Por lo menos, pero la historia se repite una y otra vez. Yo no le veo solución. La raza humana se sigue autodestruyendo. Es incomprensible. ¿Y tú le ves un final a esto? ¿Le ves una solución? Un día u otro, en un futuro lejano. A ver, la solución rápida, si quisiéramos que esto se reseteara, tendría que pasar algo muy gordo, Ujú. que nos dejara en los cimientos para que hubiera un nuevo resurgir. Yo quiero pensar que en algún momento, ya sea porque pase algo así o porque el ser humano de repente despierte, ¿no? Quiero pensar que como todo es cíclico y todo lo que es arriba es abajo y que todo vuelve y que tal, que en algún momento la humanidad vivirá eras más doradas y luminosas, ¿no? Y amorosas. Quiero pensar, igual que estuvo Lemuria, igual que estuvo Atlántida, igual que estuvo Hiperbórea, pues que a lo mejor pues que haya un nuevo resurgir en ese sentido. Tengamos fe. Quiero. Si lo que pasa que, mira, terminó la Segunda Guerra Mundial y fue un reseteo, ¿no? Fue un vuelta a empezar, ¿no? ¿Y qué hemos Sí, sí, cambiado? ¿Qué sí. se ha cambiado? No se ha cambiado nada. No, bueno, nos dan como la falsa sensación de que tras una guerra todo prospera, porque después de esa destrucción que puede pasar, sino que todo se levante, ¿no? Y se De genera, nuevo, ¿no? bueno, se genera trabajo, se genera economía, la construcción, todo se renueva, la tecnología después de una guerra también suele despuntar. Bueno, se da como, o nos regalan como un periodo de una estabilidad y una prosperidad hasta que dicen, bueno, pues de nuevo vamos con el ciclo, ¿no? De Eso. crisis, Mm. de destrucción y vuelta a empezar. Porque en esos ciclos y en esos procesos, yo para mí que ellos obtienen algo, algún beneficio, porque nosotros pensamos un poco como, bueno, a corto plazo, pensamos a nosotros en lo que es una vida, ¿no? Nuestra Sí. vida, a lo mejor la de nuestros hijos, nuestros nietos, pero estas personas tienen agendas, pues que a lo mejor engloban varios siglos. ¿No? Y entonces es como que ya lo tienen todo un poquito ya planificado desde muchísimo, Tiempo. muchísimo tiempo, Si me creo yo. perdonas, vamos a saludar un momento a los personas que están Sí, comentando. Perdonadme, pero hoy estoy en exclusiva con Sonia en esta entrevista. Pero bueno, sí que es verdad que evidentemente quería saludarlos. Marcos, hermano estelar, fuerte abrazo para ti. Granada, sí, sí, un abrazo para ti. Estrella, hola mamá. Sister Estelar, abrazo. Abrazos a todos, gracias por comentar, gracias por estar. Es una entrevista apasionante, estamos aprendiendo, estamos indagando, estamos escuchando a nuestra querida Madre Cósmica, cómo ve ya todos estos temas que nos interesan tanto y que nos apasionan, ¿no? Gracias por estar, gracias por vuestros regalos y esta es vuestra casa del misterio ahora y siempre. Continuamos, querida amiga. Vamos a ver. ¿Qué opinas tú del incidente en Roswell en 1947, ese día 2 de julio? ¿Fue un bulo? ¿Fue todo un montaje? ¿O realmente hubo ahí una nave extraterrestre que se estrelló y está en poder de los militares estadounidenses? Y esos presuntos seres biológicos, dos se dice que capturaron con vida y dos habían muerto. Y que previamente, antes de que llegaran los militares, más de 600 personas vieron los acontecimientos. Bueno, a ver, yo soy una persona muy normalita dentro de lo que cabe, dentro de Como todo todos. esto. Claro, y claro, yo ahí tengo la misma información que puede tener pues todas las personas que puedan acceder pues a redes, a documentales, tal. Muy Yo bien. para mi sentir, es que pues algo ocurrió, ¿no? Que al final se dieron cuenta de que era demasiado excepcional para que fuera conocimiento público y que luego intentaron tapar.
¿no? Pero qué necesidad tenía pues un granjero, porque creo que era un señor que tenía Sí, sus tierras, ¿no? Un sí. granjero, el que de repente pues en su campo se encuentra esto y Mm, relata lo que se ha encontrado, y además en una época en la que la gente no tendía a según qué fantasías. ¿No? mm. Un señor, pues, de trabajar la tierra, que además que suelen ser personas bastante, pues bueno, no cuadriculadas, pero sí que van, pues bueno, de su vida, de su trabajo, Mm. tal, de repente se encuentran con un percal. ¿Y qué necesidad tienen ellos de inventarse esto? Claro, ¿No? Cuando es en curioso, esa ¿verdad? época no había tantos medios, no había tantos recursos, no había para imaginar, y de hecho decían que es que el tema de Roswell, que bueno, que es que el cine había influido en todas esas fantasías, pero es que se ve que fue al revés, que fue a raíz de este acontecimiento cuando empezaron a surgir esas películas, creo que fue el año 50 o así, ¿no? Mm. Donde Sí, porque empezaban a estamos hablando aparecer, del 47, pues sí, a sí, partir de ahí. por ahí, Sí. pues empezaban a aparecer esos platillos volantes, ¿no? Entonces, claro, ¿Has oído las últimas declaraciones que dicen que Barack Obama afirma que sí, hay extraterrestres? Supongo sí, que sí, todas las sí, hemos sí, visto, ¿verdad? O sea que sí, cada vez se hombre, reafirma más todo esto o les interesa que se reafirme estas verdades, ¿eh? sí, sí, Y que sí. Ah, bueno, Trump va a desclasificar documentos secretos, que va a salir a la luz, bla, 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 porque siempre son palabras, pero y si ocurre? ¿Qué ¿y opinas? si pasa? ¿Y si pasa? Pues ¿Y si mira, no pasa? hace mucho, Marcos, que está por aquí, me pasó la noticia, yo había Mm. sentido algo también por las redes, Qué yo para fuerte. mí es, por favor, que vengan ya a Es muy fuerte. rescatarnos, que O no, a vengan, rescatarnos o no. bueno, yo ya con tal de que algo cambie, ya Que que cambie, pase lo ¿no? que tenga que pasar, Sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno, yo también pienso que cuántos años no llevan diciéndonos, este año es el año de la revelación. Yo Mm. me encantaría que fuera, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que cada vez están como soltando un poquito más la cuerda. Yo creo que también aquí hay un nos están preparando, ¿no? Porque al final cada vez hay gente con más experiencias, hay más testigos, cada vez hay más militares que están hablando. Mm. Bueno, no sé, es un tema que yo pienso que sería absurdo no creer que hay vida en otros planetas, porque si nosotros estamos aquí, ¿por qué no va a haber algo Ya. más allá? Pero vamos a ¿No? ver, David Grush ya hizo declaraciones en el Congreso de Estados Unidos, pero que lo haga un expresidente ya es muy fuerte, ¿no? Bueno, Y que Trump está ahí, que sí, no, que vamos a desvelar, ¿verdad? Todo lo posible. Pero bueno, volviendo al tema podría. de este Roswell y todo eso, en el Área 51, como tú sabes, teóricamente no puede entrar nadie, hay un secretismo total, solo de los militares, eso es un lugar que no se sabe lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Desde sus inicios, ¿no? Es todo como muy misterioso. Y lo que decía Barack Obama, que yo sepa, ¿no? Porque dice, claro, a lo mejor hay una no me dejan, no me han dado esa información, ¿no? Hay un secretismo y una conspiración entre comillas, ¿no? Podría ser que los militares estadounidenses o de otras potencias tengan ese poder que ni el presidente tiene acceso a esos datos. Bueno, es que yo para mí los presidentes de los países para mí son marionetas. Ellos Ajá, están supeditados a las órdenes de otras cosas superiores que no conocemos y no les vamos a ver la cara y no van a vale, salir en la tele. Hay otros vale. poderes por encima de los políticos y los gobernantes. Entonces, claro, ellos dirán, anunciarán e irán soltando cuerda en función de que les digan, bueno, pues ya podéis ir informando por aquí un poquito más, porque es que a lo mejor hay previsto que pase algo, ya sea porque nos quieran sumir en una nueva, en un nuevo miedo, ¿no? De Ujú. algo, porque también se habla del proyecto Blue Beam, Blue que Beam, sí, querían, esto que querían como hacer como una simulación, de ¿no? De invasión. una avenida extraterrestre, pues con el afán de, bueno, pues de sumirnos en un miedo y en un control, en fin, que vete a saber, ¿no? Mm. Pero bueno, yo para mí que esto también, como están pasando tantas cosas, yo no digo que sea una cortina de humo, pero que podría utilizarse. O sea, yo para mí cuando siento estas noticias me da mucha alegría porque de verdad yo querría ya que pasara esto, porque para mí, pues sí, lo estoy deseando, ¿no? O sea, de conocer pues que hay, pues hay otros hermanos, otras humanidades. Para mí, mientras haya humanidad en sus corazones, para mí son seres humanos. Yo es que como Con tú bien otras características. apuntabas, me huele a eso, que nos están preparando y me huele a Blue Beam. ¿Qué necesidad tiene una raza que nos lleva a miles y miles de años de evolución tecnológica y espiritual de venir aquí a ayudarnos a qué? Si nosotros tenemos una experiencia de vida que tenemos que vivir sí o sí. Bueno, dicen que con este tema
como para mí son seres extradimensionales, hay una creencia que dice, echa la ley, echa la trampa. Sí. En principio, estos hermanos cósmicos se supone que no pueden intervenir en nuestra evolución. Pero, ¿cómo lo pueden hacer sin violar esas leyes, ¿no? que pueda haber pues, en alguna agrupación de civilizaciones, tal, encarnando en la Tierra? Entonces, si tú naces como ser humano y hay un momento en tu vida en el que se te despiertan esas memorias y esa conciencia, tú eres un ser humano, estás viviendo como humano, ya puedes traer esa información, tú ya puedes ayudar al despertar, a Ujú. que la gente evolucione en conciencia. Y a lo mejor es lo que estamos haciendo muchos ya, ¿Tú ¿no? Tú mismo apostarías con tu porque hay programa. seres híbridos entre nosotros? No, ya no es el tema híbridos, es que podría ser, también, Ujú. sino seres que han tenido una vida en otras civilizaciones, en otros planos más elevados, bueno, con una conciencia mucho más avanzada que la nuestra, desencarnan de su experiencia de vida allí Y y vienen aquí. encarnan en la nuestra. Vale. Encarnan como ser humano, no son En, híbridos, simplemente encarnan. en un cuerpo Y físico, vale. claro, entonces, igual que, Pero bueno, vete a vienen saber con las... todas esas informaciones, ¿verdad? Claro, o De sea, esas tú vidas pasadas, ¿no? vienes con todo ese chip puesto, ¿no? Mm. Luego tú naces como ser humano y nacemos con ese velo del olvido, ¿no? Que Sí. pues suele pasar, pero puede ser que a lo largo de tu vida pasen cosas que te conecten a esa información. Y una vez te conectes, pues tú la vayas trayendo y la vayas compartiendo. A lo mejor tu misión no es la de divulgar a grandes masas, pero simplemente con que la compartas con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros y que haya alguien que le resuene y que a esa persona también se le despierte algo y empiece su propio proceso de despertar, pues oye, y tú estás haciendo una misión, estás interviniendo, estás ayudando a Vale, la elevación de la frecuencia del planeta y de la entiendo. conciencia de la humanidad. ¿Qué crees tú del gran maestro Jesús de Nazaret? ¿Es el gran extraterrestre? Bueno, yo más que gran extraterrestre, para mí es un avatar, un maestro ascendido, un ser, pues que ya estaba muy evolucionado a nivel espiritual, que, bueno, pues estaba ya viviendo, vibrando en frecuencias muy elevadas, que vino aquí a hacer ese propósito de ayudarnos a despertar y conectarnos con ese amor. Entonces yo para mí Jesús de Nazaret encarnó como ser humano, encarnó para poder compartir aquí. Luego ya el catolicismo, la iglesia, pues se lo acaparó Ya. bueno, y distorsionó yo creo un poco su mensaje, pero yo para mí que fue un gran avatar muy iluminado que encarnó en la tierra para traernos esa frecuencia crística y ayudarnos a sentir ese amor al prójimo y ya quiso él hacer ese primer intento de empezar a despertar a la humanidad. Un O sea, ser es que yo sino, pienso que... un ser sino el Dime. más evolucionado que ha habido en el planeta Tierra, como tú comentabas, seres que vienen de otras experiencias en otros planos dimensionales anteriores, que tienen mucha experiencia, mucha experiencia, y que vienen aquí, digamos, a encarnar físicamente en nuestro planeta, y de ahí que nos dan esa información y nos ayudan. Es eso, ¿no? Sí, pero bueno, ya no solo Jesús de Nazaret, es Claro, que pues está Buda, por está ejemplo, Buda. ¿no? En otros países, yo ahora no recuerdo a todos, pero ha habido Mm. otros casos, Sí, ¿no? muchos, Entonces, los claro, dioses además hinduistas, etcétera, etcétera, etcétera. también se dieron en una época en la que a lo mejor entre uno u otro pues hubo algún siglo de diferencia, ¿vale? Pero ¿qué es eso para la vida y el tiempo en la Tierra de la humanidad? Es un pestañeo. Entonces hubo un Sí, momento cósmico en el que todas estas entidades de luz o grandes avatares encarnaron aquí en diferentes puntos del planeta para traernos un mensaje, ¿no? Y entiendo. bueno, pues Sí, que entre creo que nosotros es, hay seres más avanzados por sus experiencias de vidas anteriores. Es muy probable, podría ¿verdad? ser. Esta hipótesis es muy atractiva y, ¿por qué no? Podría ser muy real, ¿eh? Muy Hombre, interesante, muy hay interesante. personas que a lo mejor han tenido vidas más sencillas o no han vivido tantas vidas y al que haya encarnado pues 3 millones de veces y además lo haya hecho en Andrómeda, en Orión y en una ciudad intraterrena de luz, pues lógicamente en su bagaje de alma, en su espíritu hay unos registros, ¿no? Pues que cuando de alguna forma conectas con ellos, si se da esa situación, pues bueno, ya vienes con otra frecuencia, vienes con otra información, vienes con otro propósito también, ¿no?
Bien, entonces, del mundo real, entre comillas, para entendernos, aquí en nuestro planeta, ¿hay algún misterio que te obsesione más que otro? No sé, criptografía, crímenes reales, desapariciones de seres humanos que no sabemos a dónde han ido a parar, que muchos seres humanos desaparecen al año en el planeta. Muchos son recuperados y encontrados por las fuerzas de seguridad, ¿verdad? La policía y tal. Pero otros nunca más se supo. ¿Te obsesiona en particular algún tipo de misterio, digamos, más real, más nuestro? Yo, más que obsesionarme, lo que me duele mucho son esas desapariciones de los niños. Claro, También las personas adultas también desaparecen, ¿no? sí. Pero como la desaparición de un niño normalmente está ligado a objetivos tan oscuros, tan, tan tristes, ¿no? Y además que son los niños que son seres inocentes, ¿no? Que dices, cómo encima te aprovechas, abusas, malogras esa inocencia. A mí especialmente me duele cuando todo este tema, bueno, pues son niños Aflora, ¿no? que están... La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, todos podemos imaginar un poco de lo que estamos comentando, ¿no? La desaparición de niños en el planeta que normalmente pues es eso, ¿no? Pues pueden ser raptados, pueden infinidad de cosas, ¿no? Lógicas, ¿no? Pero también podrían desaparecer por otras razones que desconocemos, ¿no? Ya refiriéndome a estos seres que bien están entre nosotros o bien bajan de las estrellas, ¿no? Es muy curioso todo esto también. ¿Has tenido alguna experiencia que la ciencia no haya podido explicarte todavía, querida Sonia? Bueno, pues un poco pues las que te he contado, ¿no? ¿Cómo te explica Ajá, la ciencia todo claro, son esto? inexplicables todavía. Bueno, de momento yo tengo mi explicación, ¿no? Claro. Intento encontrarle una lógica en base a lo que he sentido, a la información que me llega, pero creo que hay, bueno, ya la física o la física cuántica ya está Ujú. empezando un poquito a dar explicación a muchas cosas, ¿no? Al Porque menos ya de el la tema vida de, después de la vida, ¿verdad? por Ahí están, ejemplo, ¿no? se está hablando mucho de esto, sí. Las dimensiones, bueno, pues yo creo que ya no son ningún misterio para la ciencia y además ya es como que dicen, sí, eso está ahí, ¿no? Bueno, la vida más allá de la vida es que yo pienso también que en todo este crecimiento que está viviendo la humanidad a nivel de conciencia, claro, es que hasta el que no tiene intención, ya cada vez más estamos conectando con toda esta información. Entonces hay un sentir, todos tenemos ahí unas memorias que nos conectan con toda esa vida más allá, extradimensional, ya sea cuando estás en ese periodo o momento entre vidas, ¿no? Que sería otro plano de existencia, cuando tú estás ahí pues a punto de encarnar o que acabas de fallecer aquí en la Tierra o en la Tierra o en cualquier sitio y estás ahí pues esperando a ver cuándo te toca volver y a lo mejor en ese proceso también hay crecimiento, es Ya. otra forma de vida. Te despojas del ego, de la personalidad, del rol que has jugado aquí en la Tierra y allí te encuentras en tu verdadera esencia y ahí se sigue creciendo. Incluso, bueno, esto por alguna cosita que a mí me ha pasado, bueno, no a mí, pero sí con seres, bueno, pues que han fallecido, pues hubo una experiencia que la comenté en el directo que hiciste, que fue Ujú. esta que me ocurrió con mi madre, que no me quiero Sí, repetir, tranquila. pero yo recuerdo que mi abuela falleció justo cuando yo tuve esa experiencia. Yo pensé luego cuando regresé, desperté, tal, dije, bueno, mi abuela ha fallecido esta noche, pues mi madre ha venido a buscarle y de paso ha venido a hacerme una visita y a explicarme, a lo mejor ya me ha visto que estaba preparada para entender según qué cosas y por eso me ha llevado a ese plano entre vidas en el que yo haya podido entender y ligar cierta información. Pero es que con mi abuela, a las semanas de haber fallecido, recuerdo que de repente yo me veo, no sé si me salí del cuerpo o qué, no tuve ese proceso de parálisis del sueño ni nada, yo ya directamente me encontré en un lugar muy luminoso que parecía, cuando tú caminabas, parecía como un hospital, pero era un hospital de luz. Y fue muy curioso porque mientras iba caminando me encontraba que parecía todas las paredes súper blancas, las puertas, todo, me encontraba pequeños mueblecitos que era como que decoraban pues como una especie de sala de espera y estos muebles pues eran de diferentes épocas y yo pensaba, esto aquí no pinta ni con cola.
¿esto qué Ujú. hace aquí? Claro. Resulta que paso por delante de una habitación que veo la puerta abierta y lo que veo es la colcha de la cama de mi abuela. O sea, yo vi un bulto en la cama y vi que era la colcha que tenía mi abuela en su cama. Y entonces dije, vale, ya sé, creo que sé dónde estoy. Entro en la habitación y veo que está mi abuela en la cama, pero tenía yo le pregunto, ostras, abuela, ¿cómo estás? Y entonces yo, cuando ella me quiere contestar, me doy cuenta que tenía la boca, la tenía como fusionada, o sea, no la tenía. Era como si todo esto fuera liso. Y ella intentaba hablarme, y entonces cuando ella, en el esfuerzo de hablarme, se le abre la boca y empiezan a salirle algodones. Y entonces cuando ya los escupe todos, me dice, porque mi abuela era muy quejosa, ella se quejaba mucho, y me decía, pues tu madre me ha venido a buscar, pero no me han dejado irme con ella. O sea, ella se quejaba y tal. Y a mí me sorprendió esto de los algodones, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, abuela, tranquila, ahora estás aquí, pues debe ser que algo te tienes que sanar, algo tienes que curar antes de seguir adelante. Bueno, pues yo salgo de esa experiencia, no pasó nada más, pero ya cuando regreso, digo, la colcha de mi abuela, ¿por qué estaba ahí? Los algodones. Llamé a mi tía, le expliqué la experiencia y me dice, Sonia, es que a las personas cuando las llevan bueno, a enterrar y los arreglan, les rellenan la boca, yo esto no lo sabía, les rellenan la boca pues para que luego estén presentables, ¿no? Claro. Y entonces, claro, yo me quedé, en ese momento pensé, pues no será que a ti te hacen todo eso, es verdad que tú ya has fallecido, tu cuerpo ya se está separando de ti, pero no estás acabado de estar desligada de tu cuerpo, de alguna forma. Sí, hay Y unos que todo días. lo que estuviera sucediendo en el cuerpo, cuando tú desencarnas, te lo llevas. Y entonces ella se lleva su colcha, ¿por qué? Porque en su energía, en su conciencia y en su personalidad y en la autoconcepción que tiene de sí misma y de su vida, cuando tú te vas, yo ahí entendí que te llevas muchas cosas de aquí, aunque sea solo energéticamente. Entonces entendí por qué estaban esos muebles tan raros de diferentes épocas en el hospital. Digo, El estos eran apego. cosas de apego de Mm, personas que han pasado por aquí también. es el Y apego, ahí sí. pues entendí un poco esto, que ahí había también un proceso de sanar, porque ella se fue pues con todos sus achaques, todas sus problemáticas y el cuerpo físico desencarna, pero toda la frecuencia de de esas enfermedades, de ese dolor, de los eventos que hayan pasado en tu vida y que te hayan hecho sufrir o no, se van contigo y tú tienes que hacer un trabajo de desapegarte de todo eso para Sí, que tu espíritu, tu verdadera esencia, te vas se yendo. libere de esa personalidad y se reencuentre con lo que es realmente antes de seguir el proceso que tengas que seguir. Muy bien. Quien esté más preparado, quien salga más preparado de esta vida, pues a lo mejor ese proceso es más rápido y Bueno, quien eso vaya ya, con mucho más ya apego. nos tenemos que concienciar desde ahora ya de que es eso, que lo material se queda. Y si no, no vamos a Sí, sí, trascender. sí. Por apegos, muchos espíritus, muchas almas no trascienden, ¿no? Se dice, ¿no? Y se quedan arraigadas todavía aquí, ¿no? Y eso es un error. Eso creo que todos tendríamos que tener en cuenta. Mira, otra Sí, sí, sí. pregunta. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época te gustaría ir y qué momento histórico te gustaría presenciar como espectadora? ¿Y qué piensas? ¿Existen los viajes en el tiempo, sí o no? ¿De existir se puede cambiar el pasado o no? Pues a mí donde me gustaría ir son a dos momentos. Resueno mucho con Egipto y Atlántida. Resueno Ujú. mucho. He tenido visualizaciones, he conectado con vidas pasadas de las que yo me he visto ahí. Pero hay un momento en el que esto ya es una fantasía mía, ¿eh? De decir, a mí me gustaría ir en el momento en el que estaba Jesús de Nazaret. A ver si lo hubiera podido salvar. Es la cosa Ujú. de a ver si hubiera podido decir, oye, mira, La por angustia que favor. tienes por lo que Sí, sucedió, ¿no? sí, sí, ¿no? Porque pienso, qué lástima, ¿no? Qué cosas tan bonitas traía este ser y Mm. por cómo lo de siempre al final lo acabaron destruyendo y tergiversando su mensaje, bueno, tergiversando, manipulando o haciendo suyo un mensaje al final para convertirlo en una institución, ¿no? Cuando realmente, pues él era mucho más que eso, ¿no? Y bueno, él no venía con ese afán de yo soy el que os guía, no, él yo te muestro y además él en su mensaje estaba es que vosotros sois como yo. Si es que lo que yo hago vosotros lo podréis hacer y más todavía.
¿no? Entonces, él venía a recordarnos esa divinidad que tenemos todos y Mm. Angelito, pues mira lo que le pasó, ¿no? ¿Y tú crees que podrías haber cambiado algún acontecimiento o esto es improbable? No, no se puede hacer, no se puede cambiar el pasado. En el hecho hipotético de que se pueda viajar en el tiempo. Porque esto también es una Hombre, duda que tenemos también, ¿no? ya el simple hecho de tú entrar en una época que no es la tuya, pues ahí eso ya está cambiando algo, porque tu sola presencia ahí, pues ya con Mm. que pises una piedra, un insecto, algo ha cambiado ya. Ya intervenir de una forma más directa, claro, es que uno no sabe si tú intervienes y haces algún cambio, cómo va a repercutir eso en ese eco de los siglos hasta Si la yo me voy al actualidad. pasado y mato a mi bisabuelo, yo naceré. Pues no lo sé, Es la porque claro, paradoja, ¿no? Es la historia, está ¿no? la paradoja esta de que, claro, Mm. no nacerás, pero cómo has llegado al pasado, ¿no? Porque se supone que en tu Que no habías pasado nacido. ya lo habías matado otra vez, ¿no? O sea, es que ahí hay un lío bastante complejo. Hay personas que creen que no se puede cambiar el pasado, que todo es un plan, está como organizado de una forma que aunque pudiéramos viajar, que yo creo que no, todavía no. Esa es mi opinión, ¿eh? No se puede viajar ni al futuro ni al pasado a día de hoy. Es lo que yo pienso, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Que, bueno, pues sostienen esta hipótesis de que de poder hacerlo no se podría cambiar el pasado. Pero bueno, son hipótesis, no sé. Bueno, y a lo mejor el pasado y el futuro es que a lo mejor está sucediendo todo al mismo tiempo, pero nosotros desde aquí lo vivimos como una experiencia lineal, ¿no? Cronológica, porque en nuestra Sí, dimensión está el espacio-tiempo y lo tenemos que experimentar así. Pero claro, es que a otros claro. niveles, Vale. Hemos hablado con reencuentros, bueno, me has contado, de seres fallecidos, queridos, que ya no están contigo, ¿no? ¿Tú les has podido hacer alguna pregunta y te has sentido contestada por ellos? la pregunta, más que pregunta, como os expliqué en el directo aquel, cuando yo vi a mi madre, ¿no? Que se presentó, yo Mm. era como, la sentía tan aquí, tan real, que yo le decía, es que no te vayas, o sea, es que quédate, que te puedes quedar, estás aquí, vamos a médicos, que la medicina ha evolucionado mucho, bueno, en fin, ¿no? Y entonces, más que yo hacerle una pregunta, lo mío era una necesidad de que ella se quedara conmigo. Y más que pregunta fue ella misma la que de alguna forma me enseñó, ¿no? Me dijo, no, yo no me puedo quedar. Y ahí me transportó pues a ese nivel, ¿no? En el que me mostró pues cómo ese espacio entre vidas en el que estábamos todos antes de encarnar aquí, con los roles de cada uno, con las relaciones o cómo íbamos a estar relacionados cada uno, los parentescos y tal. Y ahí fue que aunque yo no le pregunté, ella me hizo entender muchas cosas, de cómo era esa vida en el más allá, de cómo se organizaba todo para reencarnar, cómo estábamos todos conectados, cómo además no dejábamos de estar conectados también por la energía de la tierra, o sea, por el espíritu de la tierra. Era como si hasta nuestros cuerpos estuvieran conformados en base a una frecuencia que es la que trae nuestro ser, nuestro espíritu, pero también eso fusionado con la frecuencia que emana la tierra. ¿No? Que por eso a lo mejor las formas de vida son diferentes en cada planeta, porque cada planeta genera un campo de frecuencia que ordena la materia de una forma determinada. Entonces, es que fue en ese momento me conecté con tantas cosas que aunque yo no fui con pregunta de nada más que no, mamá, quédate conmigo, Ya, me dijo no, entiendo. Bloom me plantó y ahí recibí, bueno, pues muchas respuestas que yo no había preguntado, pero que me Pero las las tuviste. facilitó. Y al transcurrir del tiempo, ¿no te has planteado alguna pregunta en concreto que tú quisieras hacer a un ser del más allá, aún sabiendo y habiendo tenido esta experiencia que me cuentas? Es decir, aquello que reflexionas, dices, ostras, le tendría que haber preguntado esto y no se lo pregunté, porque normalmente en los casos que hay este tipo de conexiones, la gente es lo típico, ¿no? Estoy bien, no te preocupes, te quiero mucho, nos volveremos a ver y ahí queda todo. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, no Yo sé si a creo ti se que, te ha ocurrido algo más, digamos, algo más grande que eso. pues yo creo que como estoy tan viviendo la experiencia y estoy ya fascinada, ¿no? Por la experiencia, es como que en ese momento no se me ocurre preguntar. Mm. Es como, quiero vivirlo, quiero integrarlo, quiero disfrutarlo.
¿No tal, se y te ha entonces, ocurrido preguntarles si es que, por ejemplo, si existe la reencarnación, decirle, oye, ¿por qué reencarnamos? ¿Venimos voluntariamente o nos obligan? Por ejemplo. pues, pues mira, no lo pregunto porque de alguna forma yo ya conecto con, con esa información o una parte de esa información, que lógicamente yo no tengo toda la verdad absoluta, ¿no? Bueno, reencarnamos porque como para mí, como seres espirituales, cada vida es un aprendizaje, es una lección o varias lecciones que se incorporan a la experiencia del espíritu. Entonces yo para mí, ¿por qué se da la reencarnación? Porque en una vida humana no te da tiempo de adquirir todos los registros que el espíritu necesita para volver a la fuente, para experimentar. Yo para mí, pues las vidas y los eventos, las situaciones o las misiones que se te plantean o se te presentan en tu vida son como asignaturas con las que bajas y que de alguna forma tienes que cubrir o superar, ¿no? Y que si alguna se queda pendiente, pues porque no te has atrevido, porque no sé, por ejemplo, superar un miedo a algo, ¿no? Hay quien dice, pues sí, me planto y me enfrento y lo supero y lo trasciendo. Y hay quien dice, pues no me atrevo, ¿no? Hay un libre albedrío también. Yo para mí no todo está ya programado y escrito, sino que el ser viene con unas misiones, con unas tareas, pero también se nos da un libre albedrío para decidir qué es lo que, tenemos, lo que vamos a hacer y lo que no. Que hay algo que no se cumple, no te preocupes, ya volverás y de otra manera ya se encargará el espíritu de hacértelo vivir, experimentar para que tú trasciendas todo eso. Querida amiga, ¿qué Eh, venimos a aprender o a experimentar? a todo, venimos ¿A a todo? todo, porque a través de la experiencia se aprende y a través del Ajá, aprendizaje experimentas, ¿no? muy bien. Entonces, yo creo que una cosa no está separada de la otra, para mí. Y es más, con el tema de la reencarnación, vuelvo a lo mismo. Aquí nosotros vivimos o entendemos el tema de la reencarnación como que he reencarnado en una vida pasada, he encarnado en Egipto, en Roma, en yo qué sé, en fin, ¿no? Ujú. O en la Edad Media o en el futuro. Y lo vemos como algo lineal de antes o después. Pero Sí, yo para mí, la información que me viene últimamente con este tema es que todo está sucediendo a la vez. Todas las vidas que tu espíritu tiene que experimentar para adquirir esos aprendizajes están sucediendo a la vez, porque simultáneamente, ¿eh? a otros niveles la experiencia del espíritu es una. Entonces yo si tuviera que ilustrarlo de alguna manera, me imagino la experiencia del espíritu como una esfera y que de esa esfera salen como quesitos, ¿no? Y que todos van a un centro, que es el Ujú. espíritu. Y todos esos quesitos están sucediendo a la vez en esa esfera que es la experiencia de tu espíritu. Y por eso puede ser que a veces resonemos con un tipo de vida, con cositas de... Vemos una película, por ejemplo, la Edad Media, y a lo mejor te resuena mucho una época, porque como el espíritu, aunque aquí estemos separados de ese concepto, pero el espíritu lo está viviendo todo a la vez y entre una vida y otra hay conexiones y Tiene la la gente a lo información. mejor, claro, que está un poquito más despierta o más trabajada a ese nivel, pues empieza a entender esto. Sé que es un concepto un poco difícil de explicar y de entender, pero Ya. yo para mí es que todo está sucediendo en el momento. Si lo traemos aquí, pues tenemos que estirarlo y hacer una línea cronológica y decir vida pasada, vida presente, vida futura. Pero al final, Pero estamos entonces viviendo vidas al mismo tiempo, simultáneamente. ¿Es lo que yo quieres para mí decir? sí. ¿Tú crees Yo que para mí sí? sí. Yo ahora estoy aquí y a lo mejor, pues a la vez, Sí. dentro de ese espacio-tiempo, en otra dimensión, pues estoy experimentando pues una vida pasada o futuras. Entonces, por eso a lo mejor conectamos con cosas del futuro o tenemos también esas intuiciones, ¿no? Porque a lo mejor hay una parte tuya que en el futuro ya ha vivido o en su historia o en su edad cronológica hay eventos que para ti son futuro pero a ellos son pasado. No sé si me explico. Ya, bueno, sigue siendo un misterio todo esto, ¿no? Hay Sí, gente sí, que sí. apuesta y dice que sí, que está a favor de que esto sucede. Otras personas creen que no. Bueno, cada uno que piense como quiera, faltaría más. Vamos a ver, cambiando un poco el tema. Autosanación. ¿Existe la autosanación? ¿Un ser humano se puede autosanar a sí mismo con sus frecuencias Yo creo que mentales, sí. con sus pensamientos, con su energía, siendo positivo, actuando en consecuencia, siendo convincente un día y otro día, regenerando mis células, regenerando mis órganos vitales, Yo meditándolo? creo que sí. Yo creo que sí. Eh, habrá casos y casos, pero desde luego, por ejemplo, una actitud positiva siempre va a ayudar a elevar tu frecuencia.
Si esa frecuencia está elevada y resuena de una forma buena, armónica, todo eso va a irradiar a tus células, a tus tejidos, a tu ADN, a los átomos, las moléculas y los fotones de luz que te conforman, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que de hecho, bueno, una persona a lo mejor que siempre está con miedos, que está en depresión, es mucho más fácil y susceptible de enfermar que una que sí que irradia en positivo. Por supuesto, todos procesamos temas, ¿no? Todos nos resfriamos y tal, pero en un estado de plenitud, pues Ujú. lógicamente vas a estar mucho mejor. Y también, bueno, conozco algún caso de alguna persona que sin ser terapeuta, sin tener noción de Reiki ni nada, le han diagnosticado alguna cosita seria y con su pensamiento ha ido enviando mensaje a esa enfermedad o a esa, bueno, a esa dolencia, y Ujú. cuando luego han ido al médico y han tenido que hacer pues una ecografía o tal, pues eso se había reducido. Y los médicos decir, ostras, pues no lo has eliminado. Por supuesto, los médicos están ahí para algo, para mí son súper importantes y forman Claro. parte, ¿no? de ese proceso de sanación, son los ingenieros del cuerpo, Ujú. ¿vale? Pero claro, cuando tú estás decretando y enviando una orden a tus células, pues en mayor o menor medida estas responden y reciben ese mensaje. Tus células son un fractal de ti, con toda la información que tienes en tu cuerpo. ¿Y qué ocurría cuando los apóstoles sanaban a las demás personas? Ya no Jesucristo, que evidentemente también, o sanadores, sanadoras que dicen sanar, que incluso han erradicado enfermedades crónicas que ya la medicina convencional las había dado por perdidas. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Es el poder mental que tenemos cada individuo? ¿Es el poder, el amor hacia nuestros, al prójimo? ¿Es una Bueno, yo energía? aquí como reikista, ¿vale? No me quiero yo comparar a los apóstoles, ni mucho menos, ¿eh? Pero yo aquí entiendo que, claro, hay personas que por el trabajo que tengan o el bagaje que tengan espiritual o que se hayan formado o se hayan trabajado energéticamente, que esto se puede potenciar, pues si tu canal está expandido, si vibras en buena sintonía y además lo proyectas desde el amor y respetando siempre el libre albedrío de la experiencia de la persona, pues sí que suceden cosas. Yo para mí sí. Entonces, bueno, no es que tú decretes, ni que tú manipules, ni que esté en tu decisión el sanar a una persona, porque eso no es así, pero claro, cuando tú envías sanación, porque de hecho Reiki es una palabra japonesa, pero hay quien Sí. dice, quienes reniegan, muchos católicos reniegan del Reiki y de todo esto. Yo siempre digo, Ujú. es que el primer reikista fue Jesús, ¿no? Porque era Ujú. el que iba imponiendo las manos, él lo llamaría de otra manera. Mm. Pero bueno, al fin y al cabo, claro, cuando tú dejas que a través de un canal, ya sea a través del canal de tus manos, fluya esa energía que no la das tú, no es la tuya, tú te pones al servicio y dices, yo soy canal de esa energía vital, que a través de mí vaya esta persona para ella, para que pueda mejorar si es que tiene que mejorar o para que le ayude a transformar, a adquirir unas formas de pensamiento mucho más positivas, que ya no solamente que te sane físicamente, es que muchas veces a través del Reiki o de la imposición de manos o de esa conexión con esa energía vital, a veces se cambian estructuras de pensamiento también que ayudan a la persona a no estar en según qué frecuencia baja para ayudarse a sanar a sí mismo. Que es, bueno, es un proceso un poquito, a lo mejor es complejo de entender, pero yo para No, mí es yo te así. entiendo lo que quieres decir. Tenemos un poder que desconocemos con nuestra mente, ¿verdad? Con nuestra energía. Quizás es lo que tenemos que aprender es a saber cómo reorganizarlo todo, porque venimos sin libro de instrucciones, ¿verdad? Es muy Sí, interesante. sí. Queridos amigos, bueno, no me voy a extender mucho más. Les doy paso a ustedes a que si le quieren hacer alguna pregunta a Madre Cósmica, les leo en comentarios. Si quieren hacer alguna pregunta en concreto, a Madre Cósmica, adelante. Saludarles a todos, abrazos, gracias por estar en este programa directo y muchas gracias por sus comentarios. Perdóneme, pero no puedo estar por todos los comentarios y claro, estoy un poco, si no, directamente en exclusiva con nuestra invitada, ¿no? Hacía mucho tiempo que no hacía entrevistas porque tampoco se han dado
no ha surgido, ¿no? No ha surgido. Entonces, Madre Cósmica me lo dijo, me lo pidió después del anterior directo de la semana pasada y estuve muy contento, ¿no? La verdad que les animo a que si uno de ustedes o alguna de ustedes le interesa que le haga una entrevista, tiene algún mensaje que dar, algo importante, pues bienvenida sea o bienvenido sea. Mientras tanto, pues no sé, te haría esa pregunta. ¿Algunos mensajes, algún mensaje para la humanidad bajo tu punto de vista, bajo tus creencias, tu filosofía de vida, por lo que hayas experimentado, por lo que has vivido, que pudieras darnos, Sonia? Pues yo al final, después de todo, me quedo con el amor, ¿no? Que para mí el mensaje más importante es el de intentar, pues a pesar de las circunstancias de cada uno, intentar ver cada evento, cada cosa que pasa en tu vida, cada persona a lo mejor que también te está un poco haciendo la guicha, intentar ponerte como si pudieras subirte a una atalaya un poquito más alta y poder contemplar eso desde el amor, ¿no? Todo lo que ocurre. Es que al final es el mensaje que a mí me resuena, ¿no? Porque al final con el amor, la Mm, empatía, la compasión, se arreglarían tantas cosas. No quiere decir que te dejes manipular, que cedas tu poder, que tú te tengas que sentir mal por hacer sentir bien a otro, no. Simplemente es intentar conectar pues, con esa frecuencia de amor de tu corazón e intentar irradiarla, a veces desde el silencio, desde lo más íntimo, pero intentar conectarte con eso, con esa parte de cada uno que todos la tenemos. claro que sí. Bueno, pues no quiero abusar más de tu tiempo. Ha sido un placer estar contigo. Y si otro día quieres, pues hablaremos de muchas más cosas interesantes, porque tengo muchas preguntas. Yo soy el hombre de las preguntas, ¿sabes? Tengo muchas Cuando quieras, respuestas, buscando respuestas a muchas preguntas que siempre están en la mente de los amantes del misterio, de los investigadores del misterio. Y siempre es apasionante conocer a personas nuevas que aporten, como ha sido tu caso, y espero que haya sido enriquecedor para todos, para todas las personas que estaban aquí. Y si no hacéis ninguna pregunta, pues voy a finalizar el directo. Buenas noches y sí, gracias por haber estado aquí y comentar. Gracias, un abrazo fuerte. Mar, gracias. Marcos, abrazo para ti. Merce, un abrazo. Mira, la semana que viene, si no me entra ninguna persona que quiera la entrevista, pues será un directo abierto a todos, como normalmente estábamos haciendo, ¿vale? Así que, pues nada más que añadir. Gracias a todos. Si quieres decir algunas palabras para concluir, querida Sonia, adelante. bueno, pues muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharme. Muchas gracias a ti por la oportunidad, porque sí que es verdad que de un tiempo a esta parte todas estas cositas las dejaba más en mi círculo no cerrado, Mm, pero sí que de un tiempo a esta parte siento que hay algo que me está diciendo que tengo ya que empezar a compartir y a difundir. Así que muchas gracias por la oportunidad y a todos los presentes y ajá. un gran abrazo a todos. Gracias. Y algo más antes de concluir, que siempre digo, y es que reflexionemos todos de lo que aquí se ha comentado, de toda la información que nos ha dado nuestra querida amiga, que este vídeo lo voy a subir a YouTube, lo podrán ver las veces que deseen, podrán analizarlo, reflexionar sobre todo lo que aquí se ha dicho y creo que es muy importante. Incluso tú, Sonia, vas a reflexionar de lo que has dicho, de lo que se te ha pasado por la mente, de todas tus experiencias y te vas a sentir mucho mejor porque yo creo que las personas que cuentan sus experiencias con el misterio, con el mundo espiritual, es una asignatura pendiente para muchos todavía y que si lo hacen se van a librar de esa carga, ¿verdad? Porque no todas las personas han tenido buenas experiencias, ha habido experiencias de todo tipo, ¿no? Algunas traumáticas, ¿no? Es tan importante que ustedes cuenten y suelten esas cargas. Y lo suelto para ya para todas las personas que están en el directo y que ya me conocen, ¿no? Que les he, de alguna manera ya suplicado hacerles una entrevista y que se muestren públicamente. Para mí es muy importante. Te agradezco tu valor, Sonia. Muchas, muchas gracias. Y espero y deseo que las demás personas también se animen a hacerlo. Nada más que añadir. Adiós amor, adiós amigos. Quién sabe si nos volveremos a encontrar. Mientras tanto, me esperan las estrellas. Con esta frase de la gran canción de Alan Parsons Project, Time, me despido de todos ustedes y nos vemos próximamente. Buenas noches Sonia, hasta siempre, Buenas gracias. noches. Adiós Gracias. amigos, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.